Hola querido amigo, querida amiga, es un placer para mí volver a conectarme contigo y compartir este tiempo de meditación centrado en lo que la Biblia nos dice acerca de la vida, la persona y la obra de Jesucristo. Y quisiera compartir contigo un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2 de su Evangelio, los versículos 13 y 14. La Biblia dice: Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sabes, este texto se suele leer muchas veces cuando llega el tiempo de Navidad, cuando se empieza a pensar en el momento de la primera venida de Jesús, del nacimiento de Jesús. Y cuando se habla del nacimiento de Jesús en el periodo de la Navidad, asociamos el nacimiento de Jesús a Belén, al pesebre de Belén, a los animales que estaban ahí en ese pesebre, a José, a María, al niño. Esa imagen bucólica del nacimiento de Jesús es la primera impresión que tenemos cuando pensamos en la Navidad. Pero yo quisiera en esta mañana relacionar el texto que hemos leído con algo que a mi juicio es mucho más profundo. Y es el mensaje que Dios nos quería dar a cada uno de nosotros a través del nacimiento de Jesús. Tristemente, miles y miles de años atrás, este mundo vivió la entrada del mal, del dolor y del sufrimiento. En un momento de la historia de la salvación, el ser humano se alejó de Dios. El ser humano se apartó del proyecto y del propósito de Dios para la vida de este mundo. Y tristemente este mundo que fue creado para que sea un jardín con rosas sin espinas, se transformó en un mundo donde también habría espinas, aunque también rosas. Tristemente este mundo que fue creado para que existiera alegría y felicidad permanente, se transformaría también en un mundo donde habría dolor, tristeza y sufrimiento, que acompañaría también los momentos de alegría que continuarían existiendo para la vida de cada uno de los habitantes de este planeta. A partir de la entrada del mal, del dolor y del sufrimiento, lo que nosotros llamamos el pecado, a partir de ese momento, el ser humano vivió entre la alegría y la tristeza, entre el placer y el displacer, entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Lamentablemente, a partir de la entrada del pecado, empezamos a vivir esa dicotomía entre la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios, entre lo que es el plan de Dios y lo que no es el plan de Dios. Pero lo más triste, o por así decirlo, una de las cosas más tristes de la entrada del pecado, es que los seres humanos perdimos la paz. Perdimos la paz en la relación con nuestros semejantes, porque como resultado de la entrada del pecado, esa pérdida de la paz se manifestó en la agresión de unos hacia otros, culpabilizando a otros, aún por nuestros propios actos, por los propios errores que nosotros cometíamos. Esto lo vemos perfectamente reflejado cuando Dios interpela a Adán luego de la caída en el jardín del Edén y le pregunta por qué ha hecho lo que él había hecho. La respuesta automática de Adán es que la responsable de sus actos era Eva. El ser humano, por causa del pecado, empieza a proyectar su responsabilidad en otros, sus culpas en otros, hace a otros responsables de sus propios actos. Y eso lo lleva a que no tenga paz con el prójimo, porque en el prójimo busca el culpable de lo que él es. A partir de la entrada del pecado, la enemistad entre el hombre y el hombre se hace patente, al punto que nosotros encontramos ya en los primeros capítulos del libro de Génesis que un hermano mata a otro hermano. La paz se pierde. Pero también se pierde la paz con el entorno, la paz con la naturaleza. Ya no era posible la paz pacífica entre la creación y la criatura a partir del momento de la entrada del pecado. Aquel mundo que era un mundo feliz, un mundo de armonía, se transforma en un mundo de antagonismo y de oposición también para el ser humano. A partir de ese momento no hay paz ni aún para la existencia misma, porque hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, trabajando duramente
para poder mantener la existencia. Y se pierde la paz de la felicidad eterna, porque tristemente se anuncia que finalmente el ser humano que había salido del polvo volvería en algún momento al polvo del que había venido. La paz se perdió, la paz con el prójimo, la paz con la naturaleza, la paz con el entorno, y se perdió por sobre todas las cosas la paz interior. La paz interior la pérdida de la paz interior fue quizás uno de los tristes resultados de la entrada del pecado. El hombre no pudo vivir la paz de saberse seguro en los brazos de Dios, de saberse aceptado en los brazos de Dios y de saber que la vida, su existencia, estaba completamente bajo el control de Dios. Y eso llevó al hombre a un estado de enemistad contra Dios, a esconderse, a alejarse, a apartarse continuamente de Dios. Así que cuando Cristo vino a la tierra, cuando Cristo nació en Belén, Dios quiso dar un mensaje a todos los seres humanos. Dios quiso darte un mensaje a ti y un mensaje a mí. Y el mensaje era de paz, un mensaje de paz. Dios te quiso decir a ti y a mí que no había motivo para el antagonismo, que no había motivo para la guerra, que todos tus intentos y los míos de apartarnos de Él no iban a ser suficientes para que Él se apartara de nosotros, que todas nuestras guerras, nuestras iras, nuestras contiendas, todo nuestro antagonismo hacia Él no era suficiente para que Él tuviera antagonismo hacia nosotros, que toda nuestra deshumanización, todo nuestro mal genio, nuestro mal carácter, nuestra poca humanidad con el prójimo, todos nuestros defectos, nuestros errores, nuestras carencias, nuestras miserias, nuestros pecados, no eran suficientes para que Él nos dejara de amar. Cuando Cristo nació en Belén, Dios quiso darnos un mensaje de paz. Dios quiso traer paz a los corazones de cada uno de nosotros, con un mensaje de amor, con un mensaje de compasión, con un mensaje de comprensión y con un mensaje de esperanza. Cuando Cristo nació en Belén, Dios quiso anunciar paz entre el cielo y la tierra, transmitirnos que el conflicto para Él estaba completamente terminado, que el conflicto para Él ya no existía, que no era nuestro enemigo, sino nuestro amigo, un amigo eterno en el cual podemos confiar plenamente. Será por eso que el profeta Jeremías en el capítulo 29 y versículo 11 de su libro nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza. O como dicen otras versiones, para daros el fin que esperáis. Sí, querido amigo y querida amiga, los pensamientos de Dios hacia nosotros son buenos. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. El mal, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, el pecado, no viene de Dios, porque Dios es amor. Es el enemigo de Dios el que acarrea todo este dolor sobre este mundo que fue creado simplemente para que sea el hogar de felicidad, de alegría y de contentamiento de los hijos de Dios. Dios nos quiere dar un mensaje de paz en Jesús, un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza. Por eso dice paz y buena voluntad para con los hombres. Desde el momento que Cristo vino a esta tierra, Dios ha querido manifestar como nunca antes en la historia de la salvación su buena voluntad para con cada uno de nosotros. Esa voluntad de Dios es que tú y yo tengamos paz en el corazón, aceptando su amor, aceptando su perdón, aceptando su misericordia. Esa buena voluntad de Dios es que tú y yo podamos comprender que no hay nada más hermoso en este mundo que vivir con nuestra fe y nuestra confianza puesta en Dios y puesta en Jesús y en la dirección permanente del Espíritu Santo. Esa buena voluntad de Dios es que nosotros comprendamos que nuestra vida está segura en los brazos eternos de aquel que nos creó y que nos ha amado con un amor entrañable desde toda la eternidad, con un amor tan fuerte, con un amor tan intenso, que lo llevó a entregar a su Hijo Jesús como muestra de ese amor eterno por cada uno de nosotros.
querido amigo, querida amiga que me escuchas. Abre la puerta de tu corazón a Dios. Permite que Dios a lo largo de cada jornada de tu vida sea aquel que trae paz y buena voluntad a tu existencia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y que el Señor te dé paz. Feliz y bendecido día junto a Jesús.